Buenos y bendecidos días. Empezamos en 2 minutos nuestro conversatorio académico, ya entrando Cassidy, Dafne. Buenos días. Todavía son buenos días, Dafne, Cassidy, Martín, Raquel. Marislandi Riasco. Buenos días. Buenos días. Todavía son buenos días, no es buenas tardes. Raquelita, por favor. Hola, profesora. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Martín, hola, Dafne, ¿cómo estás? ¿Por sus casas está lloviendo? Quiere llover todavía, no, el día está oscuro. ¿Sí? ¿En qué área tú estás, Dafne? Por Don Bosco. Por aquí se está poniendo esto, yo vivo por acá, por El Dorado. ¿Tú, Martín? También Don Bosco. Cassidy, ¿está lloviendo por tu casa o va a llover? No. Está chispeando. ¿En qué área vives tú? Las Cumbres, Alcaldías. Las Cumbres. ¿Tú, Marilandi? Acaba de dejar de llover. ¿Está lloviendo? Acaba de parar la lluvia. ¿Por qué área? La Cabima. A ese más o menos, ¿cómo se llama? Eso está después de las cumbres. Uy, allá está, ya estoy escuchando acá lo. Buenos días, Alejandro. Isaac, buenos días. Nicole. Bien, son las 12:30 en punto. Génesis Orozco está entrando. Vamos, está entrando Norelvis, Carla. Bien. Esta semana todavía voy a pasar lista minutos después que se empezó la clase. La próxima semana empiezo la lista a la hora en punto. O sea, hoy 12:30 y el jueves 12:30 en punto. Vamos hoy. Yo no he estructurado con ustedes marco teórico de la pena. Martín. No. Todavía no. No, no hemos empezado, ¿verdad? Bien. Acierto, porque hicimos, pero sí hicimos la introducción, sí pasé el video aquí. E hicimos el debate, ¿verdad? Eso sí lo hicimos. Sí. Bien. Vamos aquí. Bien, acuérdense, estoy en mi sitio web. Para los nuevos, bueno, aquí creo que los de ustedes ninguno es nuevo. www.doctorajuliasaen.com. Me voy a material didáctico, hago clic. Me voy a la parte del segundo semestre, Derecho Penal General, módulo 1. Vamos a abrir varios. Raquel, segunda llamada. Que yo comparto estudio con mi hija y está de lo más animada en su conferencia. Se llama distracción. A ver, déjeme ya abrir la otra inmediatamente. Espero que en una hora podamos, yo sí creo, dar las 3. Lo que pasa, muchachos, es que la individualización de la pena toma tiempo. Y ahí es donde vienen los problemas. Es con la individualización de la pena es que vamos a hacer problemas. Pero necesitamos dar esto primero. Empezamos aquí.
Bien. Usted está viendo todo lo que estoy haciendo, ¿no es cierto? Muy bien. Vamos a empezar las teorías de las consecuencias del delito. ¿Qué consecuencias, perdón, las consecuencias jurídicas del delito? ¿Qué sucede? Es importante que nosotros entendamos que toda conducta o todo comportamiento genera una consecuencia, que puede ser buena, puede ser mala. Cuando esa consecuencia es mala, generalmente o negativa, vamos a hablar de positivo o negativo. Cuando esa consecuencia, resultado de una conducta, es negativa, generalmente entra en el ámbito del derecho y sobre todo del derecho penal. Pero partimos de la premisa que toda conducta genera un resultado o consecuencia. Por ejemplo, si usted va caminando, viene caminando de la Plaza 5 de Mayo hacia el Parque de Santana y de repente usted encuentra allí a la altura de Casa Saldo, usted encuentra a una señora que está con su hijito. Buenas tardes, profesora. Vendiendo, buenas tardes, vendiendo una caja de plumas y lápices de escribir. Llena la caja de plumas y la caja de lápiz. Transcurren 6 horas aproximadamente cuando usted ya va de regreso del Parque de Santana hacia la Plaza 5 de Mayo. Y usted se da cuenta que la misma persona, la misma señora con el hijito que usted vio 6 horas antes, está en el mismo lugar y con las cajas de lápices y de plumas llenas. No ha vendido absolutamente nada en 6 horas. Usted se detiene frente a la señora y su hijito y usted abre su bolso y usted se da cuenta que trae dinero suficiente para comprarle ambas cajas, tanto la de lápices como la de plumas. La señora se pone contenta. Obviamente su hijo también. ¿Qué sucede? Usted realizó una conducta. Esa conducta generó una consecuencia positiva. ¿Cuál fue esa consecuencia positiva? Bueno, usted permitió que una familia llevara algo de comer a su mesa ese día, o que comprara un medicamento, o que comprara algo que estaba necesitando. Pero, si usted caminando por esa calle se encuentra una amiga o un amigo que le dice, oye, fulano, fulana, tengo mucho tiempo de no verte, qué bueno, mira, ¿por qué no vienes a la casa que está de cumpleaños mi esposo? Y le vamos a hacer una fiesta y te invitamos. Y usted se pone contento o contenta y se va a la fiesta. Y en la fiesta que usted pasa muy bien, usted se pasa de tragos y usted dice, bueno, me voy. Sube a su carro y unas cuadras más adelante, usted, por estar bajo los efectos del alcohol, ocasiona un funesto accidente de tránsito en la cual, a causa suya, mueren 3 personas. Esta conducta que usted realizó genera una consecuencia jurídica negativa para ambas partes. Producto que ocasionó 3 muertos, a usted le van a iniciar un proceso penal. Un proceso penal por el delito de homicidio culposo. Y usted puede
llegar a tener una sanción hasta por más de 6 años de prisión. ¿Qué pasa en ambos ejemplos? La conducta o comportamiento de la persona generó una consecuencia. En una parte, la señora con los lápices que vendía y las plumas, la consecuencia fue positiva. Por el otro lado, el accidente automovilístico que usted ocasionó por estar conduciendo bajo los efectos del alcohol generó una consecuencia negativa. Bien, eso que yo les acabo de plantear como un ejemplo es lo que constituye la teoría de las consecuencias jurídicas del delito. El estudio del resultado de la comisión de una figura delictiva. Ese resultado va a originar que se active todo el aparato de la administración de justicia para que a través de una sentencia emitida por el juez se determine el tipo de responsabilidad penal que se le aplicará al individuo en atención al nivel de culpabilidad que éste tenga con respecto al acto cometido. Eso es, en términos generales, en eso consiste la teoría de las consecuencias jurídicas del delito. Ese delito, la reacción penal o la consecuencia que origina o que ocasiona puede ser de dos clases. Uno, la imposición de una pena, de una sanción, y otra, la imposición de una medida de seguridad. Cuando se aplica una y cuando se aplica otra, depende de determinadas características del agente o sujeto activo o victimario. ¿Cuáles son esas características o cuáles son esas condiciones? Giran en torno a dos elementos constitutivos del delito: la culpabilidad y la imputabilidad. Es decir, ellas están íntimamente relacionadas. La imputabilidad, que la persona, al momento en que comete y lleva a cabo la conducta, esté en pleno uso y control de sus facultades mentales, de forma tal que pueda entender y comprender la magnitud del acto que está llevando a cabo y la consecuencia que del mismo se va a derivar. El otro aspecto de la imputabilidad también, que nosotros estudiamos el primer semestre, es el aspecto normativo legal. Es decir, que ese sujeto activo, además de entender y comprender lo que estaba haciendo, esté en edad legal para responder, es decir, sea mayor de edad o haya cumplido la edad mínima dentro de la minoría de edad para responder por la comisión de un hecho delictivo. Se le aplicará esas penas. Medida de seguridad: aquella persona que no reúne las condiciones requeridas por la ley para que pueda responder penalmente por la comisión de su acto. Es decir, hay una ausencia en los requisitos de la imputabilidad que inciden en poder determinar el nivel de culpabilidad de esa persona. Puede ser que no tenga la edad suficiente, sea un menor de edad, o que tenga algún tipo de padecimiento de salud mental que le hace inimputable totalmente, o que tenga momentáneamente algún
problema, algún trastorno transitorio, como por ejemplo la actio liberae in causa. Dime, Esteban. Bueno, profesora, con respecto a las penas que se le imponen a los mayores de edad, también estuve leyendo que las personas que son menores de edad, mayor de 15 años, si cometen un determinado delito, también pueden ser sancionados penalmente. Pero Claro, la pregunta sería, que está dentro del grupo etario, ¿en cuáles delitos se le sancionaría? en todos. Y recuerden que vimos el primer semestre, en todos se inicia un proceso penal, por eso hay una administración de justicia especializada para menores. Están los tribunales y los juzgados de niñez y adolescencia que ven el derecho penal de menores, y ese menor de edad va a iniciar su pena, va a iniciar su sanción, y lo encuentra allí en el propio libro de texto, el derecho penal general que estamos usando este año. Va a iniciar en un centro de cumplimiento para menores, que aunque les digan así, antes le llamaban tutelares, es un centro penitenciario para menores, porque igual están en celdas. Y cuando ya es mayor de edad, si todavía le resta años por cumplir, pasa a un centro penitenciario de adultos, y hasta que no cumpla los 21 años, estará con estará con jóvenes adolescentes de 18 hasta 21 años, y cuando cumple los 21 años, dentro del mismo centro penitenciario, ya se mezcla con el resto de la población. Esto desde el punto de vista teórico, porque no se da así actualmente. Ahí está junto con revuelto, Profesora. como se habla folclóricamente. Bien. Profesora, una pregunta. Ajá. O sea, el menor que incurre bien va para lo que es un penal de menores de edad, pero él pagaría los años que dice el Código Penal, ¿verdad? Sí, la sanción Ah, que establece el Código Penal. Y si, por ejemplo, le hacen falta 5 años, vamos a decir, y ya llegó a los 18 años, no es que se extingue la pena, continúa. No es como la gente, no es del todo como la gente dice, que el menor de edad no va a responder. Claro que sí responde. Sí responde ante la comisión de la figura delictiva en atención al grupo etario del cual forma parte. Pero ojo, la gente solamente piensa, por eso estamos viendo este tema, respondo penalmente si me imponen una pena. No, vemos que también se responde penalmente con la aplicación, de una medida de seguridad. Recuerde que yo estaba explicando que está entonces la otra consecuencia jurídica del delito que se le aplica. Aquellas personas que confrontan una dificultad o no cumplen con dos requisitos fundamentales o dos elementos constitutivos del delito que hay que tomar en cuenta para determinar la responsabilidad penal, que es la imputabilidad y la culpabilidad. La imputabilidad, porque puede ser que en el momento en que él estaba llevando a cabo el hecho punible, no entendía la magnitud del acto que él realizaba. ¿Por qué? Porque tenía algún tipo de padecimiento mental, porque era un menor de edad que estaba dentro del grupo etario que todavía no entendía lo que estaba haciendo, 14 años o menos, y es sometido a una sanción, a una consecuencia jurídica, pero denominada medidas de seguridad. Las medidas de seguridad han sido instauradas en la legislación penal panameña y en la mayoría, por no decir en todas las legislaciones penales del mundo, en la mayoría, para que la sociedad entienda que nadie, exclusivamente nadie, está exento de responder
por los actos que haya cometido, los cuales traigan la afectación de bienes jurídicos tutelados, es decir, de derechos humanos protegidos. Recuerde que los bienes jurídicos son derechos humanos que están protegidos en la norma penal. Entonces, por eso es tan importante que nosotros analicemos la teoría de las consecuencias jurídicas del delito y que cuando usted escuche que se le diga, no, es que por eso usan menores, porque no van presos, no es cierto. Tiene una responsabilidad penal, pero debido a debilidades en cuanto a la imputabilidad y a la culpabilidad de ese sujeto activo, su sanción o su reacción penal es distinta a la de la pena. Es una medida de seguridad. Estableciendo esto, partiendo de esta premisa, nos vamos a tres grandes interrogantes en esta primera parte. Esos tres grandes interrogantes son: ¿cuál es el concepto de la pena? ¿Cuáles son los elementos de la pena? ¿Y cuáles son las fases o momentos de la pena? ¿Qué es una pena? Fíjese, la pena es la reacción penal que genera en el agente o victimario la comisión de una figura delictiva. Es la consecuencia a la realización de un acto que previamente ha sido por el Estado, a través del derecho penal, prohibido, y que con antelación a su comisión no solamente fue prohibido y se le advirtió a la población, sino que se estableció también la consecuencia jurídica, la sanción que esto acarrearía. Y ese sector de la población, o ese ciudadano, o esa persona, entendía que esa conducta se había establecido como prohibitiva, como ilícita, porque traía consigo una afectación de bienes fundamentales del individuo y de la sociedad. Ese es el concepto de pena, la reacción penal, la reacción jurídica de naturaleza penal que genera la realización de una conducta ilícita que ha debido estar definida, descrita con antelación en la norma jurídica. Y de igual forma, la sanción que ella acarrea. Entonces, esto que les acabo de explicar se fundamenta en el concepto que le escribí aquí en la transparencia. Dice, la pena es la realidad, es en realidad un mal consistente en la privación o restricción de un bien jurídico establecido en la ley. Claro, aquí me está diciendo que una de esas garantías es la legalidad de la pena. ¿Qué quiere decir la legalidad de la pena? Que está establecida en el ordenamiento jurídico con antelación a la comisión de la figura delictiva. Dos, otra de esas condiciones es que va a existir un nivel de proporcionalidad o correspondencia en lo que usted hizo y la sanción que se le aplique y la pena que se le aplica. Y si usted afectó un bien jurídico o el derecho humano de terceros, eso le va a conllevar a usted la afectación de uno de sus derechos humanos. El principal, hay otras afectaciones, pero el principal, el más común, es la libertad individual a través de la pena de prisión. Eso le duele más a la persona que el hecho que usted le ponga una multa, porque le cercena más allá del derecho de libertad de tránsito, le fragmenta la familia y le ocasiona una serie de trastornos. Y acá dice otra condición, e impuesta por el órgano jurisdiccional competente. Quiere decir que esa sanción
no la puede aplicar cualquier persona. Una institución privada no puede imponer sanciones de naturaleza penal. Estos que cuarten derechos fundamentales. Esto solamente le compete al Estado y dentro del Estado a un órgano en específico, que es al órgano judicial. Y dentro del órgano judicial, la figura del juez, el administrador de justicia. Llámese magistrado de la Corte, del Tribunal Superior, juez de conocimiento, o juez de garantía, el juez, el que administra justicia. Fíjese todas las limitaciones. Y además supone una exigencia correlativa de deberes. Esa persona que incumplió al momento que se le impone la pena tiene un compromiso que cumplir. Este concepto me lleva a los dos niveles o aspectos fundamentales que tiene la pena. El nivel normativo y el nivel fáctico. El nivel fáctico quiere decir el nivel de hecho. Para que la pena surja, el agente o sujeto activo debió realizar la conducta ilícita descrita en el tipo penal. Si el agente no realizó la conducta ilícita, la conducta prohibida por el tipo penal, no se le puede aplicar una pena. O si hay algún tipo de afectación al injusto jurídico de esa conducta, tampoco se le puede aplicar una pena, caso de las causas de justificación. O si hay algún eximente de culpabilidad, no se le puede aplicar la pena. O si existe algún eximente de punibilidad. ¿Cuál es el eximente de punibilidad? La excusa absolutoria. Recuérdeme, profesora, ¿cuál es la excusa absolutoria? Ese permiso u autorización que da la propia ley para que se incurra en conductas que ella previamente ha tipificado como delito. Hay muchos, pero siempre les traigo a colación, porque es el más fácil, el delito de aborto provocado. El aborto es un delito. Pero existen tres situaciones que si la mujer se ve envuelta en ellas, puede incurrir en el delito de aborto. ¿Cuál es? Que esté en riesgo la vida de la madre, sobre todo si tiene problemas, esté en riesgo la vida de la mujer. Que el niño venga con una tara, una enfermedad, una afectación tan fuerte que le va a ser muy tortuosa o difícil su vida, aun cuando los padres tengan medios económicos. Y tercero, cuando ese embarazo es producto de una violación carnal. Entonces, si hay algún tipo de afectación a ese injusto jurídico, si la persona, el agente o sujeto activo, no incurrió en la comisión de la conducta ilícita descrita en el tipo penal, no se da el nivel fáctico y no se puede aplicar la pena. La otra condición o el otro nivel es el nivel normativo. La pena forma parte de la estructura de la norma penal. ¿De qué parte? Forma parte de la punibilidad, esa parte de la norma penal donde se establece la sanción. La punibilidad establece la sanción en términos generales. ¿Cómo yo sé que es en términos generales? Porque señala un máximo y un mínimo. Cuando dentro de ese máximo y ese mínimo se dosifica la pena, se establece la penalidad, que es tema de la individualización de la pena. Dime, Martín. Sí, profesora, en ese aspecto tenía una pregunta. Digamos, el nivel normativo se entiende que nada más se limita a la norma, la ley que dictamina sobre el tema. Pero digamos, en el nivel fáctico es cuando se lleva a la realidad ese supuesto del que se habla en el nivel normativo. Y en el caso de la tentativa, ¿también entraría dentro del nivel fáctico? Sí, esa es muy buena pregunta. Eso está vinculado con un principio que yo les di a ustedes el primer semestre. Tatúeselo.
en la mente. El principio del acto. Recuerden, en derecho penal se sancionan los actos idóneos, todo lo que se puede evidenciar. Tenga ese acto idóneo resultado o no. Es decir, si yo tomé el arma de fuego y le apunté a Esteban y le dije, te voy a matar, y hay testigos que lo pueden evidenciar, yo realicé un acto idóneo y no disparé porque intervino Elías y me movió la mano. Entonces hubo una tentativa de homicidio. Yo realicé los actos idóneos que me habla el nivel fáctico, el tipo penal. Lo que pasa es que no consumé el acto o el acto no trajo los resultados esperados porque en este caso que se presenta la tentativa, hubo elementos externos a mi voluntad que impidieron que desarrollara el acto. Elías se metió de por medio, tomó mi brazo y dijo, profesora, ¿qué va a hacer? Pero se aplica la pena en modalidad de tentativa porque yo activé el nivel fáctico. Para que no se active el nivel fáctico, tengo que o no haber realizado los actos idóneos o realicé los actos idóneos, pero la característica de ilícito de mi acto, que es lo que nosotros hablamos rebombantemente, con mucho bombo y platillo en materia penal como el injusto jurídico, no es más que el calificativo de ilícito del acto. Se afecta porque hay una causa de justificación. Profesora, Ajá. y disculpe la interrupción. En esto de los fácticos, y usted mencionó el caso de una acción, eso también va a incluir en lo fáctico el dolo, porque lo está haciendo premeditadamente, ¿verdad? Cualquier intención con la cual se actuó, dolo o culpa, porque se realizó un acto y hay que ver qué es lo que sucedió. Dolo o culpa, dependiendo del tipo de figura delictiva y el tipo de culpa. Porque acuérdense que hay una clasificación. Culpa indica que no hubo intención. Pudo haber sido por impericia, negligencia, inobservancia del deber de cuidado. Siempre que se llevan a cabo, lo importante aquí es el acto idóneo, que se realice el acto idóneo. Siempre que se lleva a cabo acto idóneo, aunque no se consuma, hay un nivel de responsabilidad penal. Bien. Los elementos que inciden en las características y son prácticamente lo mismo. La imposición de un mal por otro mal cometido. ¿Cuál es el mal? ¿Por qué hablamos del mal? Porque se va a aplicar una sanción. Nadie quiere ser sancionado, nadie quiere perder la libertad. Nadie quiere que todo el mundo se entere que usted no puede ejercer un cargo público por una determinada cantidad de años. Nadie quiere que se entere que usted le pusieron trabajo comunitario o arresto por fines de semana o que le pusieron una multa o que le quitaron sus bienes. Proporción entre el delito y la pena. Si usted se apropió indebidamente de $5,000, no puede tener la misma pena de quien mató y descuartizó a alguien, de un homicidio doloso. Proporción entre lo que yo hice y la sanción que me van a dar. Privación de bienes tales como la libertad, claro, porque en la primera característica me hablan de la imposición de un mal, en el primer elemento, perdón, que es elemento y es característica, lo vamos a ver ahora en las características, en la imposición de un mal. ¿Qué tipo de mal? El mal va a ser privaciones de bienes. Usted transgredió un bien jurídico, a usted va a tener también la afectación de un bien jurídico. ¿Cuál? El más común, la libertad de tránsito. Determinada abstractamente en el precepto legal, por supuesto, para que
esa pena se dé, yo tengo que concretizar mi tipo penal o precepto o típico, como se le dice en algunas partes. Y cómo yo determino de lo abstracto a lo concreto, realizando los actos idóneos que conforman esa conducta ilícita. El objeto fundamental está en la culpabilidad del sujeto. ¿Qué quiere decir este elemento? Que para poder el juez establecer una sanción, debe determinar el nivel de responsabilidad penal del sujeto activo. ¿Y cómo lo va a determinar? Estableciendo primero su nivel de culpabilidad. ¿En qué medida él es culpable de la comisión de este hecho público? ¿En calidad de qué él es responsable de la comisión del hecho público? Y la retribución directa con el hecho delictivo realizado. A usted no se le puede sancionar por un acto que usted no cometió o un acto que usted cometió hace 30 años atrás y que prescribió la acción. Y que ahora que a usted se le inicia un nuevo proceso, entonces vamos a acordarnos del anterior. No, a usted solo se le va a sancionar por el acto que se está llevando en el proceso. La sanción descrita en la norma penal. Aquí hablamos de la legalidad o el cumplimiento del principio de legalidad que debe tener o que conlleva la sanción. Yo te voy a dar la palabra ahora un momentito, Esteban. Déjame concluir los otros 2 puntos y te doy la palabra. Se tiene que aplicar exclusivamente la sanción que está establecida en la norma. Yo no puedo inventarme sanciones. Existen una clasificación de las penas en el Código Penal en el título 3, capítulos 50 y 51. Pero resulta que cada figura delictiva tiene la pena aplicable para cada delito, una pena principal, y yo tengo que respetar esa pena principal. Yo la puedo sustituir si se dan los requisitos porque hablamos de penas sustitutivas. Pero yo no puedo decir, no, hombre, ese homicidio tiene pena de prisión. Ahora vamos a quitarle esa pena de prisión y a mí se me antoja ponerle, a ver, prohibición de residir en un lugar. No, eso no lo puedo hacer. Esto es lo que señala, este es el otro aspecto de la legalidad de esa sanción. Las fases o momentos de la pena. La pena conlleva 3 fases fundamentales. La intimidación legal, la individualización de la pena o momento judicial y el periodo de cumplimiento o ejecución penitenciaria. Me preguntaba un estudiante, profesora, ese tema de intimidación legal como que me choca un poco al oído. Intimidación legal. Y yo le decía, primero, descompongamos el tema. ¿Qué significa en términos generales intimidación? Intimidación quiere decir asustar, amedrentar, causar miedo para obtener algo a cambio. Yo amenazo para que me hagan caso. Intimido para que la persona cambie su postura o me haga caso. Entonces, esta intimidación legal es la amenaza que la propia ley hace con la finalidad que el ciudadano, que la ciudadanía, que la población del Estado, que la sociedad, en este caso panameña, cumpla con el mandato que yo Estado estoy estableciendo, estoy imponiendo en la norma penal. Que cuando mi artículo está diciendo quien cause la muerte a otro será sancionado con prisión de 5 a 10 años, se atemorice y diga, mejor yo no mato,
Porque si yo mato a esa persona por un arranque de ira, voy a ir preso o presa por boba o por bobo. Entonces mejor no lo hago. No robo, no hurto. Ese es el primer momento. Y con esa intimidación legal que se logra a través de la punibilidad en la norma penal, es decir, de establecer la sanción, tiene como finalidad la prevención general de la figura delictiva, que la ciudadanía se abstenga de cometer delitos, porque si yo incurro en la comisión de una figura delictiva, el Estado, a través de la justicia penal, de un juez que aplique justicia penal, me va a sancionar. El segundo momento, es decir, que ese primer momento se logra solo con el contenido de la norma penal en el código. El segundo momento es cuando ya ese agente o sujeto activo incurrió en la acción ilícita, que estaba prohibida, la cometió. ¿Y qué ocasionó esto? Que la víctima o el representante legal de la víctima interponga una acción penal y se inicie el proceso penal. Entonces, aquí entra el juez y luego de un análisis de las piezas procesales presentes en el expediente, de la valoración de las evidencias, va a determinar el nivel de responsabilidad penal, es decir, el tipo de culpabilidad de ese sujeto activo frente al acto que cometió. Ese es el segundo momento. El tercer momento es cuando ya se llevó a cabo el proceso penal, se evaluaron las evidencias que había en su contra o en su favor y se determinó que efectivamente usted es responsable. Y el juez ha dictaminado una sentencia que ha hecho tránsito a cosa juzgada, es decir, que ya no admite recurso legal que pueda interponerse trayendo como resultado el cambio de la decisión dada por el juez. Y entonces ya tendrá el victimario, el sujeto activo, que ahora recibirá el nombre de sentenciado, tendrá que ir a un lugar específico para cumplir esa pena, que en Panamá será un centro penitenciario. Y aquí entra el juez de cumplimiento. En el momento anterior toma la batuta el juez de conocimiento. Las características, para darle la palabra a Esteban y a todos los demás que quieran preguntar antes de irnos al otro tema. Características de la pena. Está vinculado, está relacionado con los elementos de la pena. ¿Es un mal? Claro que es un mal, porque usted no se va a decir, ay, bravo, qué bueno, me sentenciaron a prisión. No, eso no es un regalo. Ese es un daño que a usted le ocasiona, que a la mayoría de las personas no lo hace reflexionar. Combinado e infligido. Claro, porque usted fue primero intimidado por eso. Lo contenía la norma penal y se le advirtió. A pesar de eso, usted incurrió en realizar lo que se le prohibió y se le aplica la sanción. Esa sanción, que es el mal, es producto de lo que usted hizo, no producto del arbitrio del juez. Por eso dice a título de retribución. Eso usted se lo ganó por llevar a cabo la conducta que la ley le prohibía. Un mal y retribución del mal de un delito. ¿Cuál fue el mal que usted cometió? Una figura delictiva en la cual usted transgredió un bien jurídico tutelado. Un mal infligido por el ordenamiento jurídico. Ningún
particular le puede imponer a usted sanciones penales, sola y exclusivamente el Estado a través del poder de la Administración de Justicia y dentro del poder de la Administración de Justicia del juez. Y esto debe estar establecido en la norma jurídica penal. Y una característica, una de las características, aparte de prevenir de manera particular que ese sentenciado vuelva a delinquir, es reintegrar o restaurar el orden jurídico vulnerado, porque se le está diciendo a la ciudadanía, fíjate, Juana Buscapleito, cuando vendió droga, transgredió la ley penal del Estado. ¿Por qué? Porque hizo lo que se le prohibió que hiciera. Pero mira lo que le pasa al que no cumple con los señalamientos. Ella fue presa, sentenciada a 18 años de prisión. Entonces, se restablece esa violación al ordenamiento jurídico. Esteban, vamos contigo. Pregúntamelo. Bueno, sí, la pregunta tiene que ver con la prescripción en los asuntos penales. ¿Qué tiempo más o menos prescribe un asunto penal? Bien. Eso va a depender de la sanción de la figura delictiva. La sanción que lleva establecida la figura delictiva. Y cuando la figura delictiva no contempla los años de prisión, sino que contempla días multas, entonces será de 3 años. Hay que tener presente una cosa. Hay prescripción de la pena y prescripción de la acción penal. No nos vayamos adelantando a los temas, pero te lo voy a contestar. Pero nos estamos adelantando al tema de la extinción y prescripción, extinción de la pena a través de la prescripción. La prescripción es una forma de extinción de la pena. Cuando yo sé que se extingue la acción penal en atención a la pena que conlleva esa figura delictiva. Y si no conlleva pena de prisión a los 3 años de haberse realizado. La pena, si ha sido determinada en una sentencia cuando ésta finaliza, es decir, la sentencia que se aplicó fue a 7 años de prisión y ya transcurrieron los 7 años de prisión. Lástima, Margarito, que ese sentenciado, cuando se le inició el proceso, no estaba en Panamá, nunca se dio con su paradero y estaba, por ejemplo, estaba en Alaska. Y llega 10 años después, ya prescribió la acción y no se interpuso ninguna acción que interrumpiera la prescripción. Prescripción la acción penal, prescripción la pena. Mire qué delicado es. Pero tenemos un tema específico en la extinción de la acción penal. ¿Está claro, Esteban? No quiero profundizar más, que nos vayamos detallando por figura delictiva, porque ese es el tema que tenemos el jueves. Vamos a, si no hay más tema, quiero avanzar, porque faltan 3 minutos para que se acabe la clase, y me gustaría que tomáramos al menos otro temita, que es la clasificación de las penas. Vamos a tratar de darlo. Es importante, muchachos. Ay, cerré la que no tenía que cerrar.
es importante que usted vaya estudiando y viendo, estudiando los temas del libro y viendo los videos. Porque si usted no lo hace, no le afloran las dudas. Es importante, antes de irnos a la prescripción, nosotros vamos a analizar la individualización de la pena. Ese es el tema con el cual vamos, o en base al cual vamos a dar los problemas, o los problemas que yo les puse, si ya lo debieron de haber visto. La clasificación de la pena. Nosotros podemos ver la clasificación de la pena desde dos perspectivas. Desde el punto de vista científico o académico y desde el punto de vista legal, y vamos a ver que convergen en muchos aspectos, se relacionan en muchos aspectos. ¿Cuál vamos a hacer énfasis? En el punto de vista legal, porque usted tiene que saber qué es lo que dice su código sobre la ley penal. Abogado que no conoce el código, mejor que rompa el título. Hay que estudiar las teorías, sí, pero las teorías hay que ver cómo se aplican en la legislación. Vamos a ver desde el punto de vista científico académico. Las penas se clasifican en tres grandes grupos. Según el bien jurídico el cual se priva al delincuente, según su autonomía y según la disponibilidad de imposición otorgada al juez. Según el bien jurídico que privan al delincuente, tenemos que las penas se clasifican en las corporales, cuando le dan latigazo, la pena de muerte. Faltan, ya estamos rapidito, estaba viendo el horario, ya estamos sobre el tiempo. Las penas privativas de libertad, se le cuarta la libertad de tránsito, penas pecuniarias, por ejemplo, la multa, penas privativas de derechos, según su autonomía, converge igual que el artículo 50 del Código Penal, que las clasifica en principales, sustitutivas y accesorias, según la disponibilidad de imposición otorgada al juez, es decir, que pueda poner ambas o una u otra que sea alternativa, como la disyuntiva, o una u otra como la copulativa. Está desde el punto de vista legal, se toma en cuenta el tipo de persona que cometió la figura delictiva o dependiendo de su autonomía. Artículo 50, mire, en esto se relaciona. Y según el tipo de persona que cometió la figura delictiva, recuérdese usted que el semestre pasado, el último artículo de opinión que también va a tener que traer, yo le voy a explicar cuándo. Yo les mandé a hacer a ustedes un artículo de opinión que les evalúe el último sobre el derecho empresarial penal, el derecho penal empresarial. Ese derecho penal empresarial, que es uno de los tantos bunes que tiene ahora el derecho penal, ¿qué es lo que señala? Que no solamente la persona natural, que somos nosotros, puede incurrir en la comisión de una figura delictiva, sino la persona jurídica, que es una institución, por ejemplo, una sociedad, una fundación, entre otras cosas. Una empresa, que es una sociedad, puede incurrir en la comisión de una figura delictiva y se sanciona a la persona jurídica y a la persona natural. ¿No? Que en un blanqueo de capitales va a quedar solamente sancionada la persona jurídica y los que la conforman no, pero a ellos se les van a aplicar las sanciones de carácter que se le dan a la persona natural. ¿Cuáles son esas sanciones? Rapidito. Está en el capítulo primero del título tercero, pena, clases de pena, el artículo 50 y el artículo 51. Y esto corresponde a la clasificación desde el punto de vista legal.
El 50 toma en consideración la autonomía de la norma, de la pena, perdón. Y el 51, el tipo de persona que cometió la figura delictiva. Cuando es la persona jurídica, se sanciona aun cuando no se haya obtenido beneficio y se utilizó como un medio para llevar a cabo la figura delictiva. Blanqueo de capitales, por ejemplo. Puede darse la cancelación de la licencia y con ello la disolución de la sociedad. Se le puede imponer una multa no mínima de $5,000 y que esto puede llegar a ser el doble de la lesión patrimonial ocasionada o el beneficio económico obtenido. Si se refiere a delitos relacionados con droga utilizada para llevar a cabo delitos relacionados con droga, entonces la multa no puede ser inferior de $25,000 ni mayor al doble de la lesión del patrimonio. Es decir, que si hubo un blanqueo de capitales por $400,000, multa puede ir de $25,000 a $800,000. Imposibilidad o restricción para contratar con el Estado hasta por 5 años. Si vamos con las personas naturales, aquí hay una clasificación en principales, sustitutivas y accesorias. Principales, la pena de prisión, arresto de fines de semana, días multa, trabajo terapéutico multidisciplinario. Sustitutivas que causan tanta roncha, pero están en la norma penal y nosotros lo vamos a ver. Y ya usted tiene que explicarle a la persona cuando le pregunta. Prisión domiciliaria, trabajo comunitario, accesoria, la multa, la inhabilitación para ejercer funciones públicas. Oiga, si usted estuvo involucrado y se corroboró que incurrió en peculado, usted no puede ser funcionario público. Lo que pasa es que no lo hacen en forma definitiva, sino por un periodo de tiempo. Me parece que debe ser definitivo. Inhabilitación para el ejercicio de determinada profesión, oficio, industria o comercio. Si usted es médico y en 25 cirugías confundió el riñón con el hígado, usted no puede ejercer más. O si es un médico que comete aborto, el comiso, todos esos bienes que usted obtuvo producto del delito, hay que quitárselo. Prohibición de portar armas, suspensión de la licencia de conducir, suspensión de la patria potestad y ejercicio de la tutela. Si usted fue sentenciado por violencia doméstica, por ejemplo, que puede ser otra cosa, inhabilitación para el ejercicio de cualquier tipo de cargo, profesión o oficio vinculado con menores o que asista a lugares donde van menores. Si usted fue procesado por el delito de abuso sexual de menores, prohibición de residir en un lugar determinado. Bien, jóvenes, estos dos temas eran importantes de abordarlo. Nos quedó pendiente las características que tenemos que agotarlas el jueves para entrar en la individualización de la pena y en el análisis de los problemas. Y luego, porque es materia del próximo módulo, lo que es la extinción de la pena. Y ahí vamos a ver un poquito de derecho penal y procesal penal. ¿Qué necesito que usted esté preparado para la próxima clase? Usted va a leer el artículo más reciente que publiqué en El Siglo y va a escoger que se llama Homicidios Múltiples. Y va a escoger cualquiera del resto de los artículos y se va a fijar en la pena de la cual hablo yo allí. Y si no menciono la pena, usted va a fijarse esa figura delictiva de la cual yo hablo o del tema que yo hablo. Si hay alguna pena y usted la va a analizar y va a ver, ya partimos del hecho de que la pena es conveniente, eso lo analizamos. ¿Qué efectivo es ese tipo de pena para esa figura delictiva en específico? Además, usted va a investigar sobre penas como la pena de muerte y la castración química
en los abusadores sexuales, castración química en los abusadores sexuales y pena de muerte en los homicidios y delitos sexuales también, para hacer aquí un debate. Y se va a preparar para un interrogatorio de todo lo que hemos visto hasta ahora. Yo voy a empezar el jueves desarrollando las características de la pena. Iniciamos el interrogatorio y el debate. Yo voy llamando, no va a haber voluntarios, ¿ok? Para prepararnos entonces la próxima semana con la individualización de la pena, si tenemos chance, que yo espero que sí, también tocamos la individualización de la pena. Pero me gustaría eso dejárselo a la próxima semana, porque lo tenemos que dar analizando un problema. Pero yo voy a tratar de empezar el jueves en las 2 horas. Para que esto rinda, lo quiero puntuales a las 2:30. Bien, jóvenes, Dios los bendiga, los quiero mucho y en el transcurso del día tiene esto ya colgado en mi canal YouTube. Hasta luego. Chao, profe. Hasta luego, Chao, profesora. profesora. Dios los bendiga ricamente.